Hay una frase muy poderosa que aparece en el Talmud que dice, el Sadik, el justo, decreta y Dios cumple. ¿Cómo se entiende esto? La palabra del justo es concedida por el Creador. En otras palabras, lo que sale de la boca de un Sadik, lo que sale de la boca de un justo, el Creador lo cumple. El Creador está alineándose a la palabra del Sadik. Claro, hay otro verso de los sabios que se alinea con esto, donde dice que si yo me alineo con la voluntad divina, entonces mi voluntad será la suya y su voluntad será la mía, donde estamos en un estado de conexión directa con la divinidad. Y ahora se puede entender mucho mejor las palabras de que el Sadik decreta y Dios cumple, porque están alineados con esa energía cósmica, con esa bendición. Los sabios enseñan que las palabras tienen un poder muy grande, pero las palabras de un justo, las palabras de una persona con una fuerza espiritual, con santidad, con kedushá, tienen mucha más fuerza de manifestación en la vida. Porque esa persona se ha venido trabajando interiormente, elevando su nivel de conciencia y conectándose directamente con la fuente de toda la bendición, con la fuente de toda la abundancia, con el Creador, con el Todopoderoso. Es cierto que las oraciones de todas las personas son atendidas, pero las oraciones del santo, las oraciones del piadoso, las oraciones del tzadik, del justo, tienen una prioridad, tienen una fuerza muy grande. Y esto es obvio. A través de la historia hemos visto aquellas personas de gran santidad, de cómo con una oración, con solamente una bendición, pueden obrarse tantos milagros, curaciones, sanaciones, como con solamente una bendición, la suerte de esa otra persona a quien le dieron la bendición cambia. La prosperidad llega, la salud llega, la alegría, la estabilidad, porque una energía ha salido del justo para esa persona. De esto aprendemos, les decía, de que el Creador tiene una conexión muy especial con aquellos que se purifican, que trabajan la santidad, que llegan a un nivel, como les decía, de justo, un nivel de sadik, los sadikim. Y por eso es bueno que uno busque la conexión con los sadiquín, busca la conexión de aquellas personas que están en la santidad, busca la conexión de aquellas personas, busca la amistad de aquellas personas que están trabajándose en la santidad, en la oración, en la meditación, en la purificación, porque solamente con estar al lado de esas personas, muchas veces con solamente estar en su presencia, tú estás recibiendo la energía que está emitiendo esa persona que tiene santidad, que tiene bendición espiritual. Eso se llama baraka. Bendición, verajá. Solamente con estar en la presencia de esa persona, con estar en ese radio en el donde está el aura magnética que tiene esa persona de santidad, con estar en su presencia, es suficiente muchas veces para ir transformando, para un cambio de bendición en tu vida. Que si traes una energía negativa, la santidad de esa otra persona hace que lo negativo en ti se limpie. Porque donde está la kedushá, la santidad, la impureza no puede entrar. Entonces, busca la compañía de aquellas personas que están en la santidad. Busca un maestro que cultive en la santidad y que te anime también a ti a la santidad. Busca que los sadiquín, busca que las personas que están conectados con la fuente de toda bendición, con toda esa santidad, con toda esa kedushá, oren por ti. Muchas veces una persona puede orar, pero ese rezo a veces demora, ese rezo a veces no es escuchado, a veces no hay mérito suficiente, no hay fuerza espiritual suficiente. Y tienes que buscar la ayuda de un sadik, de un justo, de un recto, alguien que está en santidad para que ore por ti, para que interceda por ti, para que clame por ti, para que el Creador pueda responder esa plegaria, esa oración, para que se manifieste y baje el flujo de la abundancia a tu vida. Por eso es que son muchas las historias de cuando una persona le hace un rezo a otra persona, ese rezo tiene una fuerza espiritual y causa una transformación, desbloquea lo que esté causando un bloqueo espiritual o material o económico o de salud en tu vida. Así que busca la compañía de las personas que están conectados con la santidad, con la kedushá. Trata de tener este tipo de amistades. Trata de seguir también a este maestro. Trata también de que una persona que esté en santidad ore por ti, ore por tu familia, porque vuelvo a decir, con una oración, con una bendición corta, es suficiente muchas veces para traer un cambio bien grande en tu vida y en lo de tu familia.
para traer una sanación, para desbloquear los canales, te decía, en muchos casos, de la bendición, de la unidad familiar, de la paz en la familia, del dinero, también de esto. Entonces, la fuerza, la energía que se manifiesta a través de un tzadik es muy grande, porque el tzadik es un canal de la abundancia, es un canal de la shefa que se manifiesta en el mundo, porque está conectado directamente y todo el tiempo trabajando en santidad, purificándose. Y por eso es que la oración que el tzadik envía, eso va directo hasta el trono de Dios. Y cuando envía una petición y cuando pide y reza por otra persona, como dice el versículo que cité al principio de este vídeo, el Sadik decreta y Dios cumple. Así de simple, porque Dios se complace. Son sus amados, Habibim, sus amados, los Sadikim, los justos, los rectos. Esa es la energía, la fuerza de la bendición que puede fluir a tu vida si te conectas con la energía de un Sadik. También les decía, buscar la amistad de estas personas, estudiar con estas personas, estar en su presencia, a veces hasta con escuchar la voz de los sadikim, trae una sanación y una bendición en la vida de las personas. Hasta aquí con esta reflexión. Besrat Hashem, que todos tengamos el mérito de esforzarnos por purificarnos en santidad y en Ketushá y todos logremos el mérito de convertirnos en sadikim, en justos, y que así podamos expandir esta luz con mucha más bendición para todas las criaturas. Muchas bendiciones a todos.